¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Os voy a hacer nada, un resumen rápido de cómo veo el mercado, porque creo, pues bueno, que tenemos una corrección por aquí delante. Y bueno, ya sabéis que esto no lo toméis como consejo financiero, simplemente os estoy dando mi punto de vista. Puede ser que ya sabéis que el mercado tiende a hacer normalmente siempre lo contrario de lo que hacemos cuando hacemos análisis técnico, que ya pasa. Pero bueno, vamos a ver un poco el punto de vista. Vale, si nos ponemos en diario, hay varias cosas que me dan a entender que vamos a tener una corrección, ¿de acuerdo? Primero, antes de ir a diario, vamos a ver el semanal. Si os acordáis, la semana, bueno, al principio de semana o el miércoles, no recuerdo exactamente cuándo, esta semana, os hice un vídeo donde os comentaba que teníamos una divergencia bajista, ¿vale? Veíamos aquí un momentum que iba hacia abajo y si esto lo poníamos en semanal, buscábamos la vela y yo pongo esta vela aquí y cojo este punto rojo donde inicia la vela. Fijaros que esta línea es alcista, esta línea es bajista, significa que estamos en una divergencia bajista en un time frame tan potente como el semanal, con lo cual eso ya denota un movimiento bastante, o con bastante posibilidad de que haya una caída, ¿de acuerdo? Si nos vamos a diario, fijaros que teníamos marcado esta especie de triángulo donde estábamos buscando una consolidación. Fijaros cómo el precio realmente ha ido consolidando. Aquí hemos tenido un primer escape que ha ido a buscar la zona baja, casi zona de la base de este triángulo, y enseguida ha recuperado, pero ha recuperado con poca fuerza, no consigue romper la parte alta de este triángulo. A veces lo que vemos es un engaño, una rotura de engaño que nos rompe el triángulo, creemos que ya nos vamos para abajo y luego lo que hace es todo lo contrario, sube, rompe la parte alta y aquí se ejecuta el movimiento esperado. Sin embargo, vamos viendo cómo le está costando y si os fijáis, en Market Cipher tenemos este cash flow que está ahora mismo pues cayendo. Aún tenemos este RSI en rojo por encima de la zona de 60, que es un dato que normalmente acompaña pues que tenemos aún movimiento o fuerza alcista. Sin embargo, pues bueno, vamos viendo cómo ya se han desvinculado estos dos RSIs, no están tan unidos, perdón, estos dos RSIs. También tenemos el VWAP, que aunque está en la zona alta, pues también vamos viendo que va cayendo. Y tenemos aquí un posible trigger. Cuando tengamos aquí un trigger en diario, probablemente querrá decir que tenemos toda esta zona de anclajes y estos triggers dando fuerza bajista. Además, otro dato es que tenemos, si os fijáis, aquí tenemos una direccionalidad en este momentum, ¿de acuerdo? También bajista, ¿de acuerdo? Con lo cual, son como varios elementos que nos van indicando un poco el movimiento que está haciendo el mercado o hacia dónde puede dirigirse. Luego, otro concepto, otra idea, es la siguiente. Normalmente, si vamos a mirar las velas de un día, podemos ver una cosa interesante. Una manera de detectar si vamos a estar en movimiento alcista o bajista es ver simplemente cuándo abren y cierran las velas y cómo lo hacen. En este caso, abrimos una vela en esta parte de aquí arriba, pero la vela cayó, ¿de acuerdo? Con lo cual tuvimos un movimiento bajista. La siguiente vela abrió en esta parte de aquí y esta vela subió, cerrando con el cuerpo de vela por encima del cuerpo de vela anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tuvimos ya una clara rotura alcista. Fijaros que aquí ha ocurrido lo mismo, tenemos una vela que ha roto por arriba y ha cerrado por encima llegando al máximo anterior. Aquí lo mismo, se cumplió este máximo anterior y tuvimos esta zona aquí con un cuerpo de vela que abrió por encima del cierre anterior. Sin embargo, ya ayer vimos cómo esta vela no consigue, así que mitiga la parte alta, ¿de acuerdo? Pero cerró por debajo de la vela de la parte de cierre anterior. Quiere decir que aquí ya hemos tenido una primera vela en rojo. Y hoy vemos que no tiene mucha fuerza. Ahora mismo estamos en una vela doji, ¿de acuerdo? Y lo normal es que como esta vela ya cerró por debajo, lo que veamos sea una continuación bajista. Quiere decir que probablemente hoy cerremos en negativo y pasado mañana, etcétera, tengamos una rotura, una tendencia bajista, ¿vale? Con lo cual, esto es un poquito el punto de vista. Yo creo que ahora mismo este fin de semana va a ser un fin de semana un poquito rojo, que además va a acompañar un poco este momentum que tenemos aquí. Y lo que estoy viendo también, por ejemplo, en otra herramienta, como sería esta de aquí, de Atas, ¿vale? Que ya, bueno, más adelante ya os explicaré un poquito. Es una herramienta que realmente podéis bajar para cripto de manera gratuita. Y aquí pues estamos viendo liquidez, ¿vale? No lo muevo mucho porque si lo muevo me desaparece la liquidez. Lo que quiero hacer es, fijaros que por la parte alta no veo liquidez. Sin embargo, por la parte baja, fijaros cómo estoy viendo muchos bloques de liquidez, ¿vale? Fijaros que cuando lo muevo se descontrola un pelín esto, ¿vale? Pero bueno, vamos viendo cómo todo esto que se va marcando es un head map
¿vale? Fijaros, ¿no? Si lo amplío, ¿qué pasa? Tenemos muchas zonas de liquidez y estas zonas de liquidez nos llevan casi a los 100.000 dólares, que tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Aquí también hay un poco más, en los 98.000, etcétera. Vale, ¿por qué os digo esto? Porque, bueno, tiene una lógica a nivel de estructura de mercado. Fijaros que aquí, cuando vemos esta estructura, lo que vemos es que el precio tuvo una corrección bastante más severa, ¿sí? A partir de aquí, fijaros cómo tenemos mínimos cada vez más bajos, ¿vale? Altos cada vez más bajos, y finalmente aquí tuvimos una rotura clara y se inició un proceso alcista. Cuando esto ocurrió, tuvimos una pequeña parada en esta zona de aquí que está entre los 93.000 a los 95.000. Por lo cual, lo que quiero entender es que podríamos tener ahora mismo pues una caída un poquito más severa, al menos hasta esta zona de aquí. Venía a buscar liquidez aquí y aquí veremos qué ocurre. Lo normal sería un movimiento alcista. Si perdemos esta zona, pues bueno, probablemente tengamos entonces una corrección más severa y ya empezaremos a hablar de otros temas, ¿no? Porque entonces ya querrá decir que a lo mejor este movimiento alcista, este bull run, ya ha acabado, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo, pues bueno, hay que estar atentos a si el precio finalmente rompe esta zona. Además tiene sentido porque también si ampliamos o nos fijamos en este gráfico diario y vemos un poco su estructura que se está generando a raíz de esta caída de aquí que nos rompió el triángulo, podríamos determinar que cogiendo estos mínimos, ¿vale?, tenemos un canal bajista. Fijaros que es un canal bajista muy ancho, es como una zona de acumulación, ¿vale? De hecho, también podríamos hablar de una zona acumulativa, ¿vale? Fijaros que si ahora lo pongo en recto, tenemos aquí que tenemos bueno, digamos estas mechas, ¿no?, que han hecho un poco la rotura, pero los cuerpos han quedado por la parte alta, ¿de acuerdo? Por lo cual es una zona de acumulación ancha, pero no tendría, bueno, tendría de hecho bastante sentido que tengamos pues esto, un desplome, una toma de liquidez en esta zona de aquí y a partir de aquí este movimiento alcista, que es un poco lo que esperamos que ocurra y que tengamos un poco más de aire para intentar ir a buscar nuevos máximos. Vale, pues esto es un poquito el análisis antes del fin de semana. Que vaya bien, hasta luego, let's rock trading, chao.